Hola, muy buenas a todos compañeros. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Juan Daniel Estrada Quesada, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Durango, la UTD. El día de hoy vengo a hablarles sobre una presentación sobre la programación orientada a objetos. Soy estudiante de la carrera de TI del grupo de segundo A. Pues bueno, espero que, espero que pongan atención, espero que les agrade el tema, que comprendan más que nada el cómo voy a explicarlos, porque quizás no se entienda mucho, pero bueno, se va a hacer lo que se puede. Y pues espero que les guste, espero que entiendan. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación. Programación orientada a objetos. Primero que nada, ¿qué es la programación a objetos? La programación orientada a objetos se define como un paradigma de la programación, una manera de programar específica donde se organiza el código de unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. Podemos entender la programación orientada a objetos o como una forma especial, de programar, más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación, que permite diseñar mejor las aplicaciones llegando a mayores cotas de complejidad sin que el código se vuelva inmanejable. La APO no es difícil, pero es una una manera especial de pensar, a veces subjetiva, de quien la programa, de manera que la forma de hacer las cosas puede ser diferente según el programador. Todos los programadores llegamos a programar lo mismo, o sea, cierto programa para resolver cierto problema, cierta necesidad, pero no todos lo programan de la misma manera. Cada quien lo hace a su estilo, a su forma, con su toque, con como quiere, pero con que cumpla la función está bien. O sea, con que se logre el objetivo. Aunque podemos hacer los programas de formas distintas, no todas ellas son correctas. Lo difícil no es programar orientado a objetos, sino programar bien. Y programar bien es fundamental porque así podemos aprovechar de todas las ventajas de la programación orientada a objetos. Manejando el concepto de clase. En un esquema de programación orientado a objetos, el coche sería lo que se conoce como clase. La clase contiene la definición de las características de un modelo, el coche, como el color o la marca, junto a la implantación de sus funcionalidades como arrancar o parar. Las características definidas en la clase son Las características definidas en la clase, las llamamos propiedades y las funcionalidades asociadas las llamamos métodos. En un momento más vamos a definir son los métodos. Para entender este concepto tan importante dentro de la programación orientada a objetos, podemos pensar que la clase es como un libro que describe cómo son todos los objetos de un mismo tipo. La clase coche describe cómo son todos los coches del mundo, es decir, qué propiedades tienen y qué funcionalidades deben poder realizar y, por supuesto, cómo se realizan. Justo como lo dice ahí, la clase vendría, bueno, en el ejemplo, la clase vendría siendo coche. Este, de ahí se derivan los objetos. Los objetos serían ejemplos de lo que vendría siendo la clase. Por ejemplo, el tipo de coche, o sea, todos los coches son iguales, pero, por ejemplo, el tipo de coche, el modelo, la marca, el color y pues bastantes cosas que hacen que sea diferente a otros coches. Entonces, por ejemplo, dos objetos, dos coches diferentes. Ahora vamos con el objeto, con el concepto de objetos en la programación orientada a objetos. A partir de una clase podemos crear cualquier número de objetos de esa clase. Por ejemplo, a partir de la clase el coche, podemos crear un coche rojo que es de la marca Ford y modelo Fiesta, otro verde que es de la marca Seat y modelo Ibiza. Por tanto,
Los objetos son ejemplares de una clase o elementos concretos creados a partir de una clase. Puedes entender a la clase como el molde, perdón, y a los objetos como concreciones creadas a partir del molde de la clase. Como lo dije hace un momento, los objetos vendrían siendo como con las características ya especificadas de la clase. Entonces se derivan de ahí. Justo como lo dice aquí, por ejemplo, ya los objetos pueden ser dos coches diferentes, uno que es de la marca Ford y otro que es de la marca Seat, no sé cómo se pronuncia la verdad. Entonces, esos ya son dos objetos derivados de la misma clase, pero con diferentes atributos o características. Clases en programación orientada a objetos. Como habrás podido entender, las clases son declaraciones de objetos. También se podrían definir como abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la clase. Cuando programamos un objeto y definimos sus características y funcionalidades, en realidad lo que estamos haciendo es programar una clase. En los ejemplos anteriores, en realidad hablamos de las clases coches o fracción. De hecho, el ejemplo de las fracciones es más adelante, porque solo estuvimos definiendo, aunque por encima, sus formas. Propiedades en clases. Las propiedades o atributos son las características de los objetos o ejemplares de una clase. Cuando definimos una propiedad, normalmente especificamos su nombre y su tipo. Aunque no es una manera muy correcta de hablar, no podemos hacer a la idea de que las propiedades, perdón, son algo así como variables donde almacenamos los datos relacionados con los objetos. Métodos en las clases. Son las funcionalidades asociadas a los objetos que son implantadas o programadas dentro de las clases. Es decir, cuando estamos programando las clases, las funciones que creamos dentro asociadas a esas clases las llamamos métodos. Aunque los métodos son como funciones, es importante que los llames métodos para que quede claro que son funciones que existen dentro del contexto de una clase. Funciones que podremos invocar sobre todos los objetos creados a partir de una clase. Pues bien, estos en sí, si mal no recuerdo, en los pilares de la PO viene la visualización, bueno, la encapsulación. Y estos métodos son los que van dentro de la parte pública de la encapsulación, porque se divide por tres niveles, que es privado, este, privado, público y el otro es, no recuerdo, la verdad no recuerdo, pero tiene algo que ver con esto. Este, pues bueno, vamos con el siguiente. Objetos en la programación orientada a objetos. Los objetos son ejemplares de la clase. A partir de una clase puedo crear ejemplares, o sea, los objetos de esa clase, que tendrán por lo tanto las características y funcionalidades definidas en esa clase. Cuando creamos un ejemplar, tenemos que especificar la clase a partir de la cual se creará. Esta acción de crear un objeto a partir de una clase se llama instanciar, que viene de una mala traducción de la palabra instance, que en inglés significa ejemplar. Em, pues justo como ya lo había hablado, los objetos vienen siendo ya los ejemplos de la clase, o sea, con sus características ya definidas en diferentes modelos, por así decirlo, en diferentes objetos, o sea, cada objeto con las mismas características, pero diferentes. Um, por ejemplo, un objeto de la clase fracción es por ejemplo, 3/5. El concepto de definición de fracción sería la clase, pero cuando ya estamos hablando de una fracción en concreto, por ejemplo, vendría siendo 4 séptimos y 8 miliavos, no sé cómo se dice ese número, o cualquier otra, la llamamos objeto. Pues justo como yo lo dice, la clase vendría siendo fracción, pero los objetos podrían ser diferentes fracciones, como 4 séptimos, 2 cuartos, 3 tercios. Em, pues bien, cada uno cumple con las mismas características que viene siendo un numerador y un denominador, pero no con los mismos valores.
Por ejemplo, el 4 séptimos pues, tiene su numerador y denominador, justo como el 3 quintos, pero son diferentes. O sea, no tienen el mismo valor, pero cumplen con las mismas características. Pues bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que haya quedado bastante claro. Espero que les haya gustado la presentación. Y pues bueno, si mi Padre Dios nos da licencia, más a futuro habrá más exposiciones, más presentaciones en video en este mismo canal. Así que de mi parte es todo. Espero que tengan un bonito día y pues sería todo. Recuerden que no hay días perfectos, pero ustedes son perfectos todos los días. Chao.